Vamos a presentar un ejercicio de área de fibras planas que corresponde a la unidad temática de geometría para la materia Informática Educativa 1 de la Facultad de Ciencias Exactas UNICEN. Mi nombre es Federico y vamos a empezar. Bien, ¿qué es lo que planeamos hacer con esta presentación? Vamos a resolver un problema de geometría con teoremas y propiedades que ya hemos visto, ya los damos por sabido, pero igual vamos a repasar un poco. Veremos otras formas de resolver el ejercicio y para finalizar vamos a ver algunas conclusiones. Vamos a tener una introducción donde vamos a repasar algunos conceptos importantes. Vamos a presentar el problema que vamos a resolver. Vamos a ofrecer una resolución alternativa y vamos a ver una verificación con una herramienta informática. Y para finalizar vamos a obtener una conclusión. Bien. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre polígonos regulares y teorema de Pitágoras. Con respecto a los polígonos regulares, como ya hemos visto, tenemos los más pequeños, triángulos, cuadrados. Los nombramos con respecto a sus lados y sus ángulos interiores. Vamos a tener que los polígonos regulares son un caso particular de los polígonos, que tienen todos sus lados y todos sus ángulos interiores congruentes. Bueno, hagamos énfasis en el hexágono regular que nos va a ayudar para este ejercicio. Aquí podemos ver que sus ángulos interiores son de 120 grados y en líneas punteadas se alcanza a ver, ¿sí? Estas líneas punteadas determinan triángulos equiláteros. Ustedes lo van a saber apreciar en base a estos ángulos interiores y a esta forma que todos los lados son iguales, ¿sí? Son congruentes entre sí. Podemos ver los ángulos interiores, una pequeña fórmula para los ángulos interiores y la conclusión, ¿no?, de esto, de una verificación visual. Bien, repasemos un poco el teorema de Pitágoras. Teníamos para un triángulo rectángulo formado por dos catetos que forman un ángulo recto entre sí y una hipotenusa opuesta a este ángulo recto. ¿Qué era lo que nos decía? Nos decía, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, esto nos va a venir a ayudar un poco para resolver el ejercicio. Sigamos. Y un último tema antes de poder empezar con el ejercicio es área de sector circular. Aquí teníamos una regla de proporcionalidad con respecto a dos elementos, en este caso un sector de área circular con respecto a todo el círculo, ¿sí? Este sector en violeta va a ser una proporción de todo el círculo gris de borde azul. Entonces, establecemos la regla de proporcionalidad como el área del sector es al área del círculo lo que el ángulo del área del sector, o sea, este ángulo θ, es a todo el ángulo de recorrido del área del círculo. O sea, una vuelta entera van a ser 2π, ¿sí? Entonces podemos despejar el área del sector como θ sobre 360 grados. Acá esto está puesto en grados sexagesimales por
pi por r cuadrado, que es el área de todo el círculo, ¿no? Lo único que hacemos es despejar el área del círculo y reemplazar estos pi radianes que están acá por grados sexagesimales. Bien, ahora sí, vamos a presentar el problema. El enunciado dice así: se disponen 7 macetas de área circular y radio R de acuerdo a la figura. El centro de cada maceta, o sea, estos puntos A, B, C, D, E y F y O, es el vértice de un hexágono regular, es el que está dibujado aquí, ¿no? Un hexágono regular, excepto la maceta interior a este, cuyo centro coincide con el del hexágono, ¿sí? El centro O de la maceta coincide con el centro del hexágono. Ahora bien, si entre dichas macetas se junta pasto, ¿sí? Esto verde que vemos aquí, punto A, hallar el área del pasto, la región sombreada verde. Y punto B, si el paisajista nos cotiza 10 pesos por cada centímetro cuadrado de pasto que corta y nos cobró 15.500 pesos, ¿nos facturó bien? Nos pide que consideremos las macetas de diámetro de igual 60 centímetros, ¿sí? Nosotros primero lo vamos a resolver en forma algebraica para un radio cualquiera. Fíjense que en el punto A no nos da mayor información. Simplemente con el dato del radio, ¿sí? Nos habla de los vértices del hexágono que coinciden con los centros de las macetas. Y con esa información nos debería alcanzar para poder resolver el punto A. Luego para el punto B, sí, ahí ya vamos a necesitar el dato del diámetro. Pero para empezar, solo utilizaremos los datos que nos da, ¿sí? 7 macetas de área circular, radio R, ¿sí? Bueno, lo que ya mencionamos, centro de cada maceta es el vértice de un hexágono regular, ¿sí? Y el hecho de que los centros coinciden. Bien, pasemos al punto A. En el punto A ver, podemos ver que el hexágono, por ser regular, ¿sí? Está compuesto por 6 triángulos equiláteros. Aquí está resaltado uno en azul claro, ¿sí? Habíamos visto en algunas diapositivas anteriores que estaba compuesto por 6 triángulos equiláteros y además de esto, el área rayada en cada maceta es el área que corresponde a un sector circular, cuyo ángulo ya conocemos. Conocemos este ángulo, ¿por qué? Porque sabemos cuál es el ángulo interior de un hexágono regular. Entonces, podemos hallar el valor de esta área si ya vimos área de sector circular y vimos hexágonos regulares. Bien. Por lo tanto, una forma para calcular el área que nos está pidiendo esta área verde sería obtener el área del hexágono primero, ¿sí? El área del hexágono es fácil de calcular, ahora vamos a ver cómo se hace, y restarle el área de cada sector circular, cada pedacito de cada maceta, cada área rayada, y también el área de la maceta del centro, ¿sí? Es decir, a toda el área del hexágono que está encerrado, toda esta área, le restamos los sectores circulares y el sector total, el área total de esta maceta. Con eso obtendríamos el área verde, ¿sí? Sigamos. Vamos a ver.
Recordemos este triángulo azul que está dibujado acá. Vamos a singularizarlo aquí. Vamos a ver cuál es el área del hexágono, ¿sí? Desde un lado del hexágono hasta el centro. Si teníamos que uno de los lados era R, ¿sí? Acuérdense esto. Entonces, todo el lado del hexágono, todo un lado, del vértice A al vértice B, es 2 veces el radio. ¿Sí? Bueno, entonces, si aquí teníamos 60 grados, bueno, y acá tenemos un ángulo recto que formamos desde el centro hasta el extremo, vamos a tener para el área de un triángulo la fórmula ya conocida, base por altura sobre 2, y por el teorema de Pitágoras tenemos que, primero, la hipotenusa, que va a ser 2R, va a ser igual a el lado al cuadrado, este lado al cuadrado, más este otro lado al cuadrado, ¿sí? H cuadrado más R cuadrado. ¿Y en qué lo queremos calcular nosotros? Es la altura, entonces despejemos la altura. Vamos a calcular. Reordenamos la ecuación. H cuadrado 4R cuadrado menos R cuadrado nos va a quedar 3R cuadrado, a lo cual después despejamos el cuadrado y nos va a quedar H igual a la raíz de 3 veces R cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a raíz de 3R. ¿Sí? Con lo cual ya obtuvimos la altura para un hexágono regular del lado 2R. Luego, el área del triángulo va a ser 2 veces R, o sea, la base, 2 veces R, por la raíz de 3R, que es H, sobre 2. Y finalmente, bueno, cancelamos el 2, multiplicamos los R, nos queda raíz de 3 por R cuadrado. Bien, entonces, para calcular el área de todo el hexágono, vamos a tener que el área del hexágono va a ser igual a 6 veces el área de cada triángulo, ¿sí? Porque recuerden que el hexágono estaba compuesto por 6 triángulos, ¿sí? 6 triángulos equiláteros. Entonces el área total va a ser 6 veces el área de un triángulo, el área que hallamos aquí. Entonces vamos a tener 6 veces el área de un triángulo y nos va a dar 6 por raíz de 3 por R cuadrado. Ahora bien, sigamos con el área del sector circular. Esta área, ¿sí? Podemos calcularla porque ya conocemos el ángulo, o podemos calcularlo en base al ángulo y en base al radio, ¿sí? Vamos a tener θ sobre 360 grados, la fórmula que ya habíamos visto, por pi por R cuadrado. Θ lo conocemos porque es el ángulo de un hexágono regular, que era 120 grados, y reemplazamos 120 sobre 360 por pi por R cuadrado. Esto nos va a dar pi sobre 3, ¿sí? Porque esto da 1/3. Entonces nos va a quedar pi sobre 3 por R cuadrado. Luego, sumando todas las áreas, ¿sí? Recuerden que eran 6 macetas alrededor más la del medio, pero a esa la podemos calcular después, pero calculemos las áreas rayadas de los sectores circulares. Vamos a tener 6 veces pi sobre 3 por R cuadrado. Nos va a quedar 2pi por R cuadrado. Ahora bien, teniendo en cuenta esta área, ¿sí? El área de la maceta del centro, ¿cómo calculábamos el área de un círculo? Pi por R cuadrado, muy sencilla la fórmula, ya conocida.
Entonces ahora sí podemos hallar el área verde. Siguiendo la estrategia que habíamos dicho al principio, iba a ser el área verde va a ser igual a el área del hexágono total menos el área de todos los sectores, ¿sí? Todos los sectores sumados, menos el área del círculo. Vamos a tener 6 raíz de 3 por r cuadrado menos 2pi por r cuadrado, el área de los sectores, menos pi por r cuadrado, el área del círculo. Haciendo un poco de operaciones, nos va a quedar 6 raíz de 3 por r cuadrado menos 3pi por r cuadrado. Y finalmente sacamos factor común 3r cuadrado, ¿sí? 2 por raíz de 3 menos pi. Y este es el resultado del inciso A. Ahora bien, pasemos al inciso B. Veamos. Para calcular el área del pasto, ya nos dan ahora el diámetro de las macetas. Entonces, si tenemos el diámetro que es de 60 centímetros, bueno, el radio es muy sencillo, es de 30 centímetros, la mitad, ¿no? Entonces, ahora sí, calculemos usando la fórmula, la misma fórmula que nos quedó antes, ¿sí? Esta, 3r cuadrado, 2 raíz de 3 menos pi, y me va a quedar 3 por 30 centímetros al cuadrado por 2 raíz de 3 menos pi. Acá calculando y redondeando con algunos decimales, solo con 2 decimales alcanza, nos va a quedar que esto es 870,77 centímetros al cuadrado. Bien, ya obtuvimos el área verde. Ahora nos dan el dato de que el paisajista nos cobró 10 pesos por centímetro cuadrado del área de pasto que sembró o cortó. Sembró. Bien, entonces es una regla muy sencilla de 3 simple. El costo que nos están preguntando nos va a resultar el valor del área por cuánto nos cotizó, ¿sí? 10 pesos por centímetro cuadrado. Esto nos da 8.700,77 pesos, ¿sí? Aquí calculamos, perdón, aquí cancelamos centímetros cuadrados, nos queda todo en pesos, ¿sí? O sea que si nos había cobrado 15.000 pesos, nos estuvo cobrando además, ¿sí? Bien, vamos a ver otra forma de resolver, que puede ser más sencilla o no, dependiendo de cada persona, dependiendo del ojo crítico de cada uno, cómo lo haya pensado, cómo lo haya imaginado para resolver. Vamos a ver otra forma. Bien. Quizá esta forma es un poco más visual. No lo sé. Veamos. Observemos los pequeños triángulos que se forman a partir de subdividir, o sea, todo el triángulo equilátero dentro del hexágono, ¿sí? Podemos ver que está compuesto por 4 triángulos, ¿sí? Se aprecian, alcanzan a ver acá. 1, 2, 3 y 4 triángulos dentro de un triángulo equilátero. Sabemos que cada uno es la cuarta parte del triángulo equilátero mayor. O sea, si son los 4 iguales, cada uno es la cuarta parte de su área. Así que el área ya la conocemos, porque ya la habíamos calculado antes. Lo único que tenemos que hacer es dividirla por 4, ¿sí? Ahora, es claro que el área rayada del sector circular también es la mitad de la que hemos hallado para un sector circular de 120 grados. Me estoy refiriendo a esta pequeña porción, ¿sí? La porción que existe aquí. En vez de tomar todo
desde el vértice hasta este punto medio entre A y F y entre A y B, el punto medio, en vez de tomar todo esto, tomamos simplemente el punto medio entre A y O, ¿sí? Y entre A y B, el punto medio. La mitad de lo que hemos hallado originalmente para todo esto. ¿Sí? Acá por ahí se aprecia un poco mejor. Bien. Vemos también el área de la lúnula, esta lúnula que existe acá, ¿sí? Esta pequeña porción de área semicircular, la podemos obtener fácilmente. Es decir, podemos hallarla siguiendo la misma estrategia que antes, de restar áreas para obtener este pedacito. Bien, y aquí lo desarrollamos. Tenemos que el área de la lúnula va a ser el área del sector sobre 2, o sea, esta área rayada, menos el área del triángulo sobre 4, o sea, el área de un triángulo chiquito azul, ¿sí? Si a todo el área rayada le restamos el área del triángulo, vamos a obtener el área de la luna. Bien, el área del sector ya lo conocíamos, era pi sobre 3 por r cuadrado sobre 2, menos el área del triángulo, que es raíz de 3 por r cuadrado, sobre 4, porque estamos utilizando un solo triángulo. Y el área de la lúnula finalmente nos queda r cuadrado por pi sobre 6 menos raíz de 3 sobre 4. Bien. Luego el área de una zona verde, o sea, una sola de estas, no contando todas las 6 o 7 que nos quedan dando vuelta entre todas las macetas, sino esta sola, va a ser restarle al triángulo equilátero este del medio, restarle las 3 lúnulas, ¿sí? Si conocemos el área de este triángulo equilátero y conocemos el área de las lúnulas, podemos obtener una de estas áreas y luego multiplicar por la cantidad de áreas verdes. ¿Sí? Bien, hagamos las cuentas entonces. El área de una región verde, una sola, va a ser el área del triángulo sobre 4, esta área del triángulo azul chiquito del medio sobre 4, menos 3 veces el área de la lúnula, o sea, 1, 2, 3, 3 lúnulas tenemos y se las restamos al área del triángulo del medio. Vamos a tener lo que calculamos recién. El área del triángulo, que es raíz de 3 por r cuadrado sobre 4, menos 3 veces r cuadrado por pi sobre 6 menos raíz de 3 sobre 4. ¿Sí? Reordenando un poco, haciendo cálculos, trabajo algebraico, nos queda r cuadrado por raíz de 3 menos pi sobre 2. Bien. Luego, para el área total, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 6 el área de una región verde. ¿Sí? Nosotros hallamos para una sola. Ahora tenemos que multiplicar por 6 para obtener la total. Y de paso, ya que estamos, calculamos para un área, para un radio. Bueno, acá el radio es 30 centímetros, no al cuadrado. Es simplemente 30 centímetros. Calculamos 6 veces, ¿sí? El área total verde, 6 veces, por r cuadrado, que es 30 centímetros, raíz de 3 menos pi sobre 2. Nos vuelve a dar 870,77 centímetros cuadrados. Y obtuvimos lo mismo que antes, ¿sí? De cualquiera de las dos formas, llegamos a lo mismo. Bien, vamos a ver ahora cómo verificar estos resultados con una herramienta informática. Vamos a utilizar, en este caso, AutoCAD. Bien, ya estamos dentro de AutoCAD
Y ya tenemos la figura dibujada. Les voy a mostrar los valores del radio. El radio que usamos fue de 30, ¿sí? Usé la herramienta medir, 30 centímetros. Y con esto ya podemos calcular el área, ¿sí? Usamos la herramienta área, el submenú de la herramienta medir, área, y ahora nos pide la forma en que queremos medir el área. Pues recuerden que si queremos medir una distancia lineal, tenemos una forma. Si queremos hallar una distancia circular, es otra forma. El área va a depender de los objetos en los cuales esté encerrado, ¿sí? Entonces, para este caso, tenemos que presionar la tecla O para poder seleccionar lo que queremos medir, ¿sí? Vamos a tocar la letra O, presiono O, aprieto Enter y ahí ya me dice seleccionar objetos. Bueno, selecciono cualquiera de este sector. Yo lo pinté de verde, entonces está seleccionado como un solo objeto, ¿sí? Podemos hacer clic ahí, clic con el botón izquierdo y va a salir el valor del área. Hago un clic y ya me salió el valor del área. Es 870,77. Lo mismo que nos había dado antes, ¿sí? Acá también está. 870,77. Bien, hasta aquí esto fue todo. Bien, ¿qué conclusiones podemos obtener de esto que acabamos de resolver? ¿Sí? Por un lado, aprendimos cómo, combinando todos estos conceptos que ya habíamos visto, ¿sí? De geometría, de figuras planas, podemos resolver un ejercicio que parecía difícil, ¿no? El área encerrada entre macetas, los puntos tangentes y los puntos de intersección, triángulos equiláteros, hexágonos, no sé, parecía un poco difícil, a priori por lo menos, pero usando conceptos sencillos de geometría, como vimos, hexágonos regulares, teorema de Pitágoras, área de sector circular, pudimos ver que no nos resultó tan difícil, ¿sí? Había que trabajar un poquito algebraicamente para obtener lo que necesitábamos. Bien, también vimos dos formas de resolver el ejercicio. De seguro hay más, pero nosotros vimos solamente dos, que puede que para algunas personas les resulte más fácil la primera, para otros les resulte más fácil la segunda, o por ahí existe una tercera forma que les resultará más fácil o más directa. Habrá que hacer más cálculos o no, ¿sí? Entonces eso dependerá de cada uno. Bien, vimos también que es importante para poder encarar estos tipos de ejercicios el ojo crítico que hay que tener para poder visualizar eh, una posible estrategia de resolución del ejercicio, ¿sí? En estos ejercicios donde son muy gráficos, es importante poder identificar las figuras, prestarle atención a los datos que nos da el enunciado y trabajar con las herramientas que ya conocemos, ¿sí? Bien, y por último, siempre antes de pagar, revisen todas las cuentas porque nunca se sabe y hay que estar bien atento. Bien, muchas gracias y bueno, a seguir estudiando. Adiós.